Pienso que las comedias deberían entretener a la gente y al mismo tiempo hacerla mejor, por lo que, con mi profesión, no puedo hacer nada más loable que censurar el libertinaje de mi época ridiculizándolo. Extraído de la súplica enviada por Molière al rey de Francia para que autorizase la representación de la comedia Tartufo. El 15 de enero del año 1622 se inscribió en el registro de la iglesia de San Eustaquio en París el bautizo de Jean-Baptiste Poquelin, quien habría de hacerse famoso con el nombre de Molière. Su padre, Jean Poquelin, era tapicero y su negocio le iba tan bien que pudo comprar el puesto de tapicero y camarista real. A los 15 años, Jean-Baptiste fue admitido en el gremio de tapiceros, aunque por aquel entonces ya había cursado estudios en los jesuitas de Clermont, estudios que, evidentemente, eran innecesarios para un artesano. Pero nunca llegó a ser tapicero. Decidió empezar su carrera de actor. A los 21 años, Jean-Baptiste y otros actores noveles crearon una compañía teatral y sin falsa modestia la denominaron Teatro Ilustre. En el siglo XVII, la profesión de actor estaba mal considerada, por lo que ningún actor utilizaba su verdadero nombre. Jean-Baptiste Poquelin adoptó el seudónimo de Molière. Pero debido a la fuerte presión de la competencia, la compañía Teatro Ilustre se declaró en quiebra al cabo de 18 meses. Molière y 7 amigos decidieron probar suerte en provincias. 13 años de peregrinaciones fueron una dura escuela para los jóvenes, pero Molière descubrió sus dotes como actor cómico y dramaturgo. Al principio se limitó a modificar las farsas italianas adoptándolas a las circunstancias francesas. Después se alejó de los modelos italianos y empezó a añadir elementos originales con mayor libertad y por fin abandonó por completo las obras italianas para crear las suyas propias. La compañía se hizo famosa en provincias gracias a las farsas de Molière. Habiendo acumulado experiencia y dinero, Molière y sus amigos decidieron regresar a París en el año 1658. Molière se ganó el favor del hermano del rey, el príncipe Armand de Borbón-Conti, y consiguió permiso para representar una de sus farsas ante el rey en el Louvre. Luis XIV, que en aquel entonces contaba 22 años de edad, quedó fascinado por la farsa de Molière y le concedió a la compañía el derecho de denominarse La Troupe de Messier, sobrenombre por el que se le conocía al príncipe. La compañía comenzó a ser requerida con frecuencia en el Palacio Real, pero los cómicos no olvidaron al público parisino. La compañía había logrado triunfar en la capital francesa gracias a las primeras obras de Molière. Las obras de Molière tenían un éxito sin precedentes, pero sus escándalos no eran menos clamorosos. La gente maliciosa decía que Molière debía su éxito a que el público ya no sabía valorar los dramas, que los argumentos de sus farsas eran robados y que además se mostraba irreverente con la religión. Pero las principales acusaciones se referían a su vida privada. A los 40 años, Molière contrajo matrimonio con Armand Bellart, hermana pequeña de su vieja amiga Madeleine. La esposa de Molière era 20 años más joven que Madeleine, lo que provocó ciertos rumores. Uno de los actores de la compañía Hôtel de Bourgogne, rival de la compañía de Molière, envió al rey una carta en la que afirmaba que Molière había contraído matrimonio con su propia hija. Para proteger a su actor favorito, el rey accedió a ser el padrino del primer hijo de Armand y Molière. Los enemigos de Molière tuvieron que dejar de hablar. El principio de la madurez de la obra de Molière está marcada por Escuela de Maridos, escrita en el año 1661. Escuela de Maridos es una comedia de costumbres que presenta un tema más serio y una forma más sofisticada que sus obras anteriores. Las relaciones de Molière con las autoridades, el clero y la aristocracia se hacían más complicadas. Las obras del dramaturgo eran cada vez más mordaces e incisivas. La sátira de Molière se tiñe de amargura y pesimismo. Las llamadas comedias graves son despiadadas, crueles y cáusticas. Eso puede observarse sobre todo en sus últimas comedias. Consecuencia de ello, la representación del Tartufo fue prohibida durante 5 años. Don Juan desapareció de la cartelera tras 15 representaciones y El Misántropo tuvo una fría acogida.
Durante los últimos años de vida, Molière se enfrentó a innumerables problemas y desvelos causados por las intrigas de sus rivales y los caprichos del público. Al final, hasta el rey le retiró su protección a Molière, dejó de pagarle la pensión y se negaba a autorizar la representación de su última obra, El enfermo imaginario. El 17 de febrero del año 1673, El enfermo imaginario se representó por fin en el Palacio Real. Molière interpretó el papel de Argan. Durante la representación, el escritor comenzó a tener convulsiones, pero la obra se concluyó. Una hora después, falleció Molière. El capellán de la iglesia cercana se negó a asistir al cómico, que no obtuvo la absolución de sus pecados ni pudo abjurar de su oficio de actor. Solo después de la intervención del rey, Molière pudo ser enterrado. De noche, a la luz de las antorchas, para evitar el escándalo público, el cadáver de Molière fue transportado al cementerio de San José y sepultado en el lugar destinado a los suicidas y a los niños que morían sin bautizar. En el registro de la iglesia de San Eustaquio, el sacerdote anotó Jean-Baptiste Poquelin, tapicero y camarista real. Fue enterrado el 21 de febrero del año 1673. A los 21 años, Jean-Baptiste y otros actores noveles crearon una compañía teatral y sin falsa modestia la denominaron Teatro Ilustre. En el siglo XVII, la profesión de actor estaba mal considerada, por lo que ningún actor utilizaba su verdadero nombre. Jean-Baptiste Poquelin adoptó el seudónimo de Molière. Pero debido a la fuerte presión de la competencia, la compañía Teatro Ilustre se declaró en quiebra al cabo de 18 meses. Molière y 7 amigos decidieron probar suerte en provincias. 13 años de peregrinaciones fueron una dura escuela para los jóvenes, pero Molière descubrió sus dotes como actor cómico y dramaturgo. Al principio se limitó a modificar las farsas italianas adoptándolas a las circunstancias francesas. Después se alejó de los modelos italianos y empezó a añadir elementos originales con mayor libertad y por fin abandonó por completo las obras italianas para crear las suyas propias. La compañía se hizo famosa en provincias gracias a las farsas de Molière. Habiendo acumulado experiencia y dinero, Molière y sus amigos decidieron regresar a París en el año 1658. Molière se ganó el favor del hermano del rey, el príncipe Armand de Borbón-Conti, y consiguió permiso para representar una de sus farsas ante el rey en el Louvre. Luis XIV, que en aquel entonces contaba 22 años de edad, quedó fascinado por la farsa de Molière y le concedió a la compañía el derecho de denominarse La Troupe de Messier, sobrenombre por el que se le conocía al príncipe. La compañía comenzó a ser requerida con frecuencia en el Palacio Real, pero los cómicos no olvidaron al público parisino. La compañía había logrado triunfar en la capital francesa gracias a las primeras obras de Molière. Las obras de Molière tenían un éxito sin precedentes, pero sus escándalos no eran menos clamorosos. La gente maliciosa decía que Molière debía su éxito a que el público ya no sabía valorar los dramas, que los argumentos de sus farsas eran robados y que además se mostraba irreverente con la religión. Pero las principales acusaciones se referían a su vida privada. A los 40 años, Molière contrajo matrimonio con Armande Béjart, hermana pequeña de su vieja amiga Madeleine. La esposa de Molière era 20 años más joven que Madeleine, lo que provocó ciertos rumores. Uno de los actores de la compañía Hôtel de Bourgogne, rival de la compañía de Molière, envió al rey una carta en la que afirmaba que Molière había contraído matrimonio con su propia hija. Para proteger a su actor favorito, el rey accedió a ser el padrino del primer hijo de Armand y Molière. Los enemigos de Molière tuvieron que dejar de hablar. El principio de la madurez de la obra de Molière está marcada por escuela. Por fin abandonó por completo las obras italianas para crear las suyas propias. La compañía se hizo famosa en provincias gracias a las farsas de Molière. Habiendo acumulado experiencia y dinero, Molière y sus amigos decidieron regresar a París en el año 1658. Molière se ganó el favor del hermano del rey, el príncipe Armand de Borbón-Conti, y consiguió permiso para representar una de sus farsas ante el rey en el Louvre.
Luis XIV, que en aquel entonces contaba 22 años de edad, quedó fascinado por la farsa de Molière y le concedió a la compañía el derecho de denominarse La Troupe de Messier, sobrenombre por el que se le conocía al príncipe. La compañía comenzó a ser requerida con frecuencia en el Palacio Real, pero los cómicos no olvidaron al público parisino. La compañía había logrado triunfar en la capital francesa gracias a las primeras obras de Molière. Las obras de Molière tenían un éxito sin precedentes, pero sus escándalos no eran menos clamorosos. La gente maliciosa decía que Molière debía su éxito a que el público ya no sabía valorar los dramas, que los argumentos de sus farsas eran robados y que además se mostraba irreverente con la religión. Pero las principales acusaciones se referían a su vida privada. A los 40 años, Molière contrajo matrimonio con Armande Béjart, hermana pequeña de su vieja amiga Madeleine. La esposa de Molière era 20 años más joven que Madeleine, lo que provocó ciertos rumores. Uno de los actores de la compañía Hotel de Bourgogne, rival de la compañía de Molière, envió al rey una carta en la que afirmaba que Molière había contraído matrimonio con su propia hija. Para proteger a su actor favorito, el rey accedió a ser el padrino del primer hijo de Armand y Molière. Los enemigos de Molière tuvieron que dejar de hablar. El principio de la madurez de la obra de Molière está marcada por Escuela de Maridos, escrita en el año 1661. Escuela de Maridos es una comedia de costumbres que presenta un tema más serio y una forma más sofisticada que sus obras anteriores. Las relaciones de Molière con las autoridades, el clero y la aristocracia se hacían más complicadas. Las obras del dramaturgo eran cada vez más mordaces e incisivas. La sátira de Molière se tiñe de amargura y pesimismo. Las llamadas comedias graves son despiadadas, crueles y cáusticas. Eso puede observarse sobre todo en sus últimas comedias. Consecuencia de ello, la representación del Tartufo fue prohibida durante 5 años. Don Juan desapareció de la cartelera tras 15 representaciones y El Misántropo tuvo una fría acogida. Durante los últimos años de vida, Molière se enfrentó a innumerables problemas y desvelos causados por las intrigas de sus rivales y los caprichos del público. Al final, hasta el rey le retiró su protección a Molière.